Estaba leyendo, cuando uno hace una comunicación, el 55% es la parte gestual, ¿no? Y el 7% es lo que está escrito. ¿Qué estrategia habrá que implementar en estas circunstancias, no? Porque el 55% queda dentro de un cuadradito de 4x2. Tal cual, tal cual. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Hoy vamos a hablar un poquito de los antihistamínicos, sus usos en odontología, ¿sí? Y con esto vamos a estar relacionando y hablar un poco también de qué es la alergia, ¿sí? Cómo se trata, entre otras cosas. Estos son algunos de los objetivos de la clase, ¿sí? Vamos a conocer las reacciones alérgicas, las vamos a nombrar, a clasificar, cómo se producen y qué importancia tienen en la clínica y en la práctica odontológica, ¿sí? Y también van a ver que vamos a hacer otro gran bloque para conocer, ¿sí? Y establecer cómo manejar los medicamentos que sean útiles en el tratamiento y la prevención de las reacciones alérgicas. Van a ver que hay momentos que va a haber que tratar estas reacciones alérgicas y hay otros momentos que va a haber que, o vamos a intentar por lo menos prevenirlas, si tenemos indicios de que se puedan desencadenar. Bueno, antes de comenzar a hacer una diferencia, nosotros cuando hablamos de farmacodinamia, hicimos una pequeña mención, ¿verdad?, de que era una respuesta alérgica, que era una respuesta de idiosincrasia, ¿sí? La hipersensibilidad lo nombramos. ¿Ah? Ahora lo vamos a ver un poquito más a fondo. Las reacciones de hipersensibilidad son procesos patológicos que se deben a interacciones inmunitarias específicas entre los antígenos y anticuerpos humorales o linfocitos sensibilizados. ¿Sí? Y la reacción alérgica es una respuesta de hipersensibilidad a un alergeno con el que el organismo ha tenido contacto previamente y frente al que desarrolló anticuerpos. Es algo que hay que tener en cuenta, que cuando se produce o se desencadena una reacción alérgica, ahora vamos a ver por qué es una reacción, ya tuvimos, ¿sí?, un contacto previo, ¿ah?, donde ya hay anticuerpos generados frente a ese alergeno, ¿sí? Por eso es que las reacciones alérgicas no se dan la primera vez que hay un contacto, sino que puede ser a partir de la segunda. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que las alergias pueden ir cambiando a lo largo de la vida. ¿Qué quiero decir con esto? A veces hay personas más alérgicas que otras, ustedes sabrán, pero a elementos o sustancias que no eran alérgicos pueden ser alérgicos en otro momento de la vida. O a las sustancias que eran alérgicos, quizás dentro de un tiempo no lo sean o con menor intensidad, ¿sí? Es dinámico. Bueno, la alergia es una reacción rara, ¿sí?, y una forma de reaccionar diferente. Es una reacción de hipersensibilidad iniciada por el mecanismo inmunológico. ¿Sí? Es de hipersensibilidad porque, como hicimos la diferenciación anteriormente, ¿sí?, ya hubo, ¿sí?, un contacto previo, ¿sí?, y ya hay anticuerpos desarrollados. Por eso es una reacción de hipersensibilidad. Bueno, la atopía es la predisposición genética a sensibilizarse a alergenos. La hipersensibilidad tiene síntomas o signos iniciados por estímulo bien tolerado en sujetos normales, y esto me van a decir ustedes que es una respuesta de idiosincrasia, que ya lo habíamos visto. ¿Cuándo podemos decir que hay una respuesta, una reacción idiosincrásica? O que un individuo generó una respuesta. ¿Qué quiere decir? Idiosincrasia, lo vimos en farmacodinamia. ¿No es una respuesta normal frente a un medicamento? Bueno, sí, puede ser frente a un medicamento, por ejemplo.
y anormal Como también, que, pero como que solo él reacciona así, o sea, no es igual a los demás. no, no es igual, hay algo que lo diferencia con la alergia. ¿Qué diferencia? Facundo, cuando decís que reacciona diferente a los demás, ¿en qué sentido? Que es una reacción propia, digamos que no, que las demás personas no tienen frente a ese estímulo o ese alérgeno. O sea, que cuando yo administro un medicamento, espero determinada respuesta, ¿sí? Un individuo que reaccione menos, ni por reactivo, puede ser una respuesta idiosincrásica. Y si reacciona en más, sería hiperreactivo, una respuesta de hiperreactividad para poner ejemplos medio sencillos. Pero la respuesta alérgica, ¿qué tiene que tener para llamarse alérgica? ¿Qué tiene que estar en juego? ¿Qué tiene que participar? ¿Te acordás que había una exposición previa, conocida o no, al antígeno? ¿No es la respuesta inmune? La respuesta antígeno-anticuerpo. Ahí está. Muy bien, Florencia. Bueno, seguimos. Por ejemplo, hace poquito vimos el desvío del metabolismo con los AINES que les explicaron no hace mucho. Ahí hay una... ¿Qué hay ahí? ¿Es una respuesta alérgica a aquellas reacciones asmatiformes que se daban por el desvío del metabolismo? No, hay una liberación masiva de en este caso, de endoperóxidos de prostaglandinas, ¿verdad? Es una respuesta de hiperreactividad, pero no es alérgica porque no interviene, en ese ejemplo, la reacción antígeno-anticuerpo. ¿Sí? La reacción asmatiforme, por ejemplo, o esa broncoconstricción, se debe a la liberación de un gran número de mediadores proinflamatorios, en fin. Pero no está presente la reacción antígeno-anticuerpo. Lo que no quiere decir que no compartan los mediadores las dos reacciones, ¿no? Que ahora Martín va a ahondar en eso. Bueno, bien, seguimos. Bueno, vamos a ver que una reacción alérgica o de alergia que se desencadene en cualquier ámbito, pero acuérdense que estamos hablando en el ámbito odontológico, puede ser una situación de urgencia. ¿Sí? Ahora vamos a definir cuál es una situación de urgencia y cuál es una de emergencia. La alergia puede ser de urgencia, que la urgencia es aquella patología cuya evolución es lenta y no necesariamente mortal, pero que debe ser atendida en un máximo de 6 horas. Para poder definir una urgencia es preciso que el paciente padezca una enfermedad que sin tratamiento adecuado evolucione en un periodo de tiempo más o menos amplio hasta comprometer su vida. Hay reacciones alérgicas que requieren, ¿sí?, ser atendidas porque si pasa el tiempo puede llegar a comprometer la vida del paciente. Pero como dicen acá, evolución lenta, y no necesariamente mortal. ¿Sí? No todos los que sufren una reacción alérgica eh, van a terminar sin vida, no, claro que no. Pero debe ser atendida y para ello se cuenta con determinados medicamentos que ahora vamos a ver. Bueno, un poquito del mecanismo fisiopatológico de la alergia. ¿Sí? Es una respuesta específica de rechazo a alergenos. Se produce por la interacción de un antígeno con un anticuerpo. Y hay una liberación masiva de autacoides. Es una respuesta tanto local como sistémica. Puede ser. A ver, cuéntenme ustedes, ¿cuáles son los autacoides que se liberan?
frente a un estímulo. Supónganse que hay un paciente que es alérgico al látex, y ustedes hicieron una aislación absoluta o los mismos guantes de látex. ¿Cuál es la respuesta local y una respuesta sistémica, por ejemplo? ¿Y qué autacoides se pueden liberar? ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. La respuesta local puede ser irritación de la zona. Por ejemplo, puede ser un prurito, un edema en los labios, en la lengua, ¿sí? Eso puede ser la parte de una respuesta local de la alergia, pero muchas veces va acompañado por una respuesta sistémica. A veces queda local, a veces hay una respuesta sistémica. Esa liberación masiva de autacoides, ¿qué es autacoides? Ustedes conocen autacoides endógenos que son liberados por unas células. Los que derivan del ácido. Entre otros, pero hay otro más importante. ¿Qué quiere decir autacoide? Que el organismo tiene su propio remedio, ¿verdad? Lo que pasa es que esto es una respuesta exagerada, patológica. Aquí, en este caso, en algunos autacoides cumplirían con esa función de remedio y otros estarían haciendo daño. ¿Cuáles son los mediadores de la inflamación y la alergia? En definitiva, esa es la pregunta que está haciendo Martín. Que estamos esperando la respuesta. Ellos vieron alergia. ¿Ustedes jóvenes vieron alergia en alguna instancia? ¿Ya han dado alergia, por ejemplo, en patología o en fisiopatología? Capaz que, no sé si Matilde no viene los martes. No. ¿Ustedes han visto este tema? Capaz que no lo vieron. Capaz que alergia no, pero el mediador seguro lo conocen, el principal. En fisiología, en algún lado lo deben haber hablado. La Se histamina. libera. Bien, bien, Rita y Ornella, creo que son las dos que contestaron. Las dos. Muy bien. Muy Fue bien, con la miedo, no me acordaba mucho. Ahí va. A veces se olvidan, pero la histamina van a ver que es el principal relacionado. Ahora vamos a ver qué es lo que hace esta liberación. ¿Quién producía esta liberación de histamina? Por ejemplo, unas células que liberaban grandes cantidades, ¿se acuerdan? Los mastocitos, ¿sí? Entre otras. Bueno, ¿en qué circunstancias de la consulta odontológica se pueden desencadenar reacciones alérgicas? Bueno, en el preoperatorio con los antisépticos, con el látex, que les nombraba hoy, con la premedicación que se haya indicado, en el intraoperatorio también con los antisépticos, la anestesia. ¿Qué componentes eran más alergénicos de los anestésicos locales? El antioxidante del vasoconstrictor, el bisulfito de sodio. Muy bien, es uno, perfecto. Látex, ¿sí? Apósitos, suturas, entre otras cosas. Y en el posoperatorio la medicación que se le indica al paciente. ¿Qué es lo primero que le preguntan ustedes al paciente cuando se sienta en el sillón y hacen su historia clínica? Aparte de todos sus datos y demás. ¿Qué tienen que saber si el paciente? Y aparte de COVID, Martín. Ah, bueno, sí, sí, Ahora todo esto pasó en segundo lugar. es verdad. Cuando hacen la historia Si es clínica, alérgico a algún bien, medicamento o algo. cuando están haciendo la anamnesis, cuando llegan a la evaluación del paciente, los antecedentes médicos, ¿verdad? Allí evalúan si el paciente es alérgico o no. Exacto. Muy bien. Bueno, fíjense, la anestesia general, uno de cada 5.000 más aproximadamente, puede desencadenar reacciones alérgicas, ¿sí? El 66% está mediado por la IgE, o sea, la inmunoglobulina E.
Inmediatas en el intraoperatorio son la mayoría, el 97,3%, y las retardadas de 2,6%. Porque las alergias se pueden dar, esto me da pie para decirles que las alergias se pueden dar en el momento, o también pueden ser retardadas en el tiempo, ¿sí? Dentro de unas horas. A veces pasa que el paciente se va del consultorio y empieza a aparecer, ¿sí? Esos signos, síntomas de la alergia, y ustedes tienen que saber que puede desencadenarse momentos o horas después. Acá tienen una clasificación, que es la clasificación de Gell-Combs, con de los mecanismos inmunes implicados. En el tipo 1 o anafilaxia está relacionada a la IgE, que es inmediata. Esta sí es una situación de emergencia que ahora vamos a ver. En el tipo 2 y 3, en el 2 IgG y IgM, ¿sí? Y acá también en el 3, pero por inmunocomplejos, que es una acelerada. Y en el tipo 4, los linfocitos T, que dan una respuesta tardía, ¿sí? Bueno, ¿a qué podemos o pueden ser alérgicos las personas? A todo lo que a ustedes se les ocurra puede haber una reacción alérgica, ¿sí? Alimentos, plantas, los pelos de los animales, medicamentos, cosméticos, ¿sí? Dispositivos terapéuticos. ¿Hay cuántos pacientes hay que son alérgicos a metales, por ejemplo? ¿Sí? Acrílicos, materiales dentales, medicamentos, todo puede desencadenar una respuesta alérgica. Quizás sean los menos, sí, son los menos, pero pueden ser. Y acá abajo le pusimos la farmacovigilancia. ¿Por qué? ¿A ustedes qué les parece? ¿Qué tendrá que ver? ¿Será importante saber si esa respuesta es desencadenada por algo que el paciente está usando o por un medicamento que yo indiqué? ¿Habrá que averiguar, que indagar o no? Sí, Claro. Muchas veces estas respuestas alérgicas no se pueden prevenir si nosotros no sabemos en esa anamnesis. Sí se pueden prevenir cuando preguntamos, ¿es alérgico a algo? Y el paciente dice, sí, soy alérgico a las penicilinas. Bueno, ese antimicrobiano no va a ser el indicado en caso de que sea necesario. Ahí lo podemos prevenir. Pero a veces no sabemos que puede ser alérgico o que es alérgico a determinados medicamentos o dispositivos terapéuticos. Entonces es fundamental, en caso de que se desencadene la respuesta alérgica, indagar, ¿sí?, si es algo de lo que nosotros utilizamos, ¿sí?, con los algoritmos que ustedes ya conocen, que ya vimos, si está relacionado a nuestra práctica o no. ¿Tá? Y en caso de que sea necesario, conveniente, acuérdense que siempre se notifica. Bueno, la alergia a los medicamentos acompaña un espectro de reacciones inmunológicas mediadas por varios mecanismos y presentaciones clínicas. Las reacciones de tipo A son las predecibles, ¿sí? Las de idiosincrasia de 5 al 10% de las reacciones adversas, y las reacciones de tipo B son las impredecibles, o las que se llamaban bizarras. ¿Se acuerdan que lo vimos también en una clasificación, cuando hablamos de farmacovigilancia? Si mal no recuerdo, hablamos de la clasificación de las reacciones alérgicas y de las RAM. Las más comunes son las de tipo A, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué factores de riesgo hay para la alergia a los medicamentos? Edad mediana, ¿sí? El sexo femenino es más propenso, algún polimorfismo genético, y el virus del VIH también. Está relacionado al fármaco, a las interacciones que pueda tener, a su peso molecular, a la vía de administración, sobre todo la vía tópica, y la frecuencia de administración. Todo eso está relacionado con las alergias a los medicamentos. Bueno, dentro de los agentes implicados y que más están relacionados con las alergias en odontologías, los antisépticos, que ya los vamos a ver en un teórico, el conservante del vasoconstrictor, como bien dijeron ustedes, el bisulfito de sodio, los analgésicos y los antibióticos. Son bastante comunes. Las penicilinas van a ver que hay bastantes pacientes que son alérgicos,
¿sí? El látex y algunas otras reacciones locales a dispositivos terapéuticos, acrílicos y metales, como les nombraba hoy. ¿Sí? No es lo más común, pero sepa que puede haber algún paciente que cuando reciben prótesis o provisorios, a esos acrílicos o a los metales, hagan algún tipo de reacción alérgica. ¿Sí? Bueno, la anafilaxia. Vamos a hablar un poquito. Es una reacción sistémica aguda que pone en peligro la vida mediante distintos mecanismos. La presentación clínica y severidad de la respuesta se relaciona con la liberación de mediadores de los mastocitos y los basófilos. Cuanto más rápido es el desarrollo de la anafilaxis, más severo es el potencial del compromiso vital. Hay de 3 a 10 casos nuevos por año, cada 100.000 habitantes, una mortalidad del 6,5%. ¿Sí? La frecuencia tiene que ver con la edad. En los niños, más que nada, las dermatitis, los adolescentes son cuadros respiratorios, y en los adultos por los medicamentos. Es como más se relacionan. Esta anafilaxia, como les decía anteriormente, sí es una situación de emergencia. ¿Ah? Que hay que diferenciar siempre lo que es una urgencia de una emergencia. Una emergencia es aquel caso en que la falta de asistencia conduciría a la muerte en minutos y en el que la aplicación de primeros auxilios por cualquier personal es de importancia vital. Otras definiciones hablan de un tiempo menor a 1 hora hasta llegar a la muerte o la puesta en peligro de forma más o menos inminente de la vida de una persona o la función de sus órganos. Cuando hay una reacción anafiláctica o un shock anafiláctico, que vamos a ver por qué se usa la palabra shock, la asistencia es fundamental en el momento adecuado, o sea, no se puede esperar. ¿Sí? Ahora vamos a ver qué es lo que hay que hacer. Hay una respuesta a los mediadores, ¿sí? Una liberación masiva de histamina en estos casos, mucha histamina, que produce una vasodilatación. Por eso es que produce un shock, porque hay un descenso de la presión arterial importante, hay un aumento de la permeabilidad capilar, hay un aumento de la secreción de las glándulas, hay un espasmo del músculo liso y broncoespasmos, ¿verdad?, de broncoconstricción, y presencia de eosinófilos, leucocitos y plaquetas. Los síntomas y signos del shock anafiláctico de 1 a 15 minutos y no después de 2 horas: incómodo, agitado, un eritema generalizado, palpitaciones, parestesias, prurito, zumbido de oídos, tos, estornudos, urticarias, angioedema y dificultad al respirar por edema de laringe o broncoespasmo. ¿Sí? El shock en 2 minutos, convulsiones, incontinencia y no responde a los estímulos, y por supuesto puede haber un colapso cardiovascular, inclusive sin síntomas respiratorios. ¿Sí? Acá lo tienen más claro, fíjense. Manejo de emergencia de la anafilaxia en comunidades. Hay que reconocer la parte clínica, ¿verdad? De manera temprana, sensación de calor, ¿sí? Sobre todo en axilas, y sentimiento de ansiedad o pánico. ¿Sí? Cuando empieza a progresar, urticaria, rash, edema en el cuello, en la cara, dolor abdominal, vómito, ¿sí? Disnea. Y cuando es más severo, que está el shock, es esa hipotensión que yo les mencionaba hoy, está el broncoespasmo, edema laringio, ¿sí? No es desde el punto de vista pulmonar, sino que hay tanto edema que puede comprimir a la laringe. Arritmias, cianosis, entre otras cosas. ¿tá? Lo primero que hay que hacer en estos casos, como dice acá, es remover el alergeno en caso de que sea posible. Hay que establecer cuál es el alergeno. En caso que se desencadene por la administración de un anestésico local, bueno, no va a ser posible retirarlo. ¿sí? Vamos a esperar que se absorba y se elimine. No, Martín, hoy contamos con
se llama IBLE, es una administración intravenosa de una solución, de una emulsión, Ah, que, ¿te acordás? Te no, olvidaste. eso no me acuerdo, no. Que gracias a las propiedades lipofílicas de los anestésicos locales lo puede sacar del organismo. Pero depende en el momento que se dé, ¿verdad? Claro. Porque si ya hay una liberación masiva de histamina, se procede al tratamiento. Me parece que ellos no van a ver esto más adelante en cirugía, ¿no? Todas las características del shock. Pero yo quiero que te centres bien en este algoritmo de tratamiento, porque acá están los medicamentos de los que tú vas a hablar. O sea, el cuadro Exacto. clínico y el retiro del anestésico local, de repente lo ven más adelante, pero Claro. este tratamiento de urgencia lo tienen que manejar y está dentro de tus objetivos. Exacto. Así que vamos a centrarnos en la parte de abajo y Bien. dejámoslo. Bien, por supuesto que acá le ponen en el número 2, le voy a decir rapidito, oxígeno. En el consultorio odontológico no hay para administrarle oxígeno por lo general, entonces es lo primero que va a hacer cuando llegue la emergencia médica que ustedes ya van a haber llamado desde el primer momento. Bueno, como quien dice, lo primero es la administración de adrenalina, ¿sí? Acá ven, se administra intramuscular, ¿sí? 1 en 1000. ¿Tá? De manera intramuscular, ¿sí? 0,3 mililitros, ahora lo vamos a ver. ¿tá? Acá tienen una dosificación para adultos y otra para niños, ¿sí? Vieron que para niños se manejan dosis específicas. Para adultos es menor a 50 kilos, de 0,25 a 0,50 mililitros, y mayor a 50 kilos, 0,50 mililitros. ¿tá? Bueno, la adrenalina intramuscular se va administrando lentamente, ahí el paciente sale del shock, ¿sí? Y luego hay que administrar otros medicamentos. ¿tá? Bueno, van a chequear que el paciente esté bien, los signos vitales, entre otras cosas, y después se les pueden administrar broncodilatadores, corticoides, ¿sí? Que ustedes ya vieron, ahora vamos a ver cuáles, ¿sí? Como el hidrocortisona, por ejemplo, ¿sí? Y también se les van a administrar antihistamínicos de primera generación, ¿sí? Que tienen una latencia muy rápida, atraviesan la barrera hematocefálica y tienen gran liposolubilidad. ¿Sí? Es fundamental, ¿verdad? Si hay una anafilaxia, un shock anafiláctico, lo primero que tienen que hacer es contactar mientras ustedes van resolviendo y están siempre al lado del paciente, contactar para una emergencia para que venga lo antes posible. ¿Sí? Está en riesgo la vida del paciente. Bueno, es urgente la adrenalina intramuscular de 0,3 a 0,5 mililitros a 1 en 1000. Falta un unito acá. 1 en 1000. ¿Sí? De los anestésicos locales, ¿cómo viene la adrenalina? ¿Cómo es la asociación? ¿Cuántos se usan los anestésicos locales, por ejemplo? La adrenalina, ¿1 en cuánto? 80.000 puede ser. 80.000, 100.000 o en 200.000. Fíjense que acá es 1 en 1000, es mucho más concentrado. ¿Sí? Bueno, el oxígeno, el antihistamínico parenteral, corticoides y hospitalización. Es lo que estábamos hablando recién con el cuadro anterior. ¿Sí? Los corticoides pueden ser la hidrocortisona intravenosa de 2 a 6 miligramos por kilo, o la dexametasona 0,1 a 0,4 miligramos por kilo. Ya lo vimos en la clase pasada. El procedimiento final para liberar el prurito se necesitan 10 a 30 minutos luego de la administración intramuscular y 2 a 4 de la intravenosa. ¿Sí? La reacción cutánea muchas veces persiste y si luego de 1 hora no hay síntomas ni signos, puede abandonar el consultorio. O sea, esto en caso de una reacción alérgica leve o moderada, no de un shock. Si es un shock no se va a ir del consultorio. ¿Sí? Ahora vamos a ver. Muchas veces en una reacción alérgica leve, ¿sí? O moderada,
con la administración de una dosis alta de corticoides es suficiente para que ese paciente revierta, ¿sí?, el estado o su situación de alergia. Por ejemplo, con 20 o 40 miligramos de prednisona, ¿se acuerdan que lo nombramos en el teórico? Muchas veces con eso se puede evitar, ¿sí?, que continúe avanzando o creciendo escalonadamente la reacción alérgica. Vamos a hablar un poquito de los antihistamínicos, que es lo que nos competía también la clase del día de hoy. Vamos a hablar de su definición, la farmacodinámica, clasificación farmacocinética, indicaciones, preparados y dosis. No sé por qué estas me quedaron blancas. Bueno, la histamina, hablamos hoy, es una amina biógena, ¿sí? Es el mediador de la alergia, la inflamación, la secreción gástrica y transmisión nerviosa. Tenemos los receptores H1 y los receptores H2. Si hay una liberación, vamos a pensar un poquito, una liberación masiva de histamina, que tiene afinidad por los receptores H1 y H2. ¿Sí? Los H1 son los que están relacionados con la alergia. Y el paciente está en shock. ¿Sí? ¿Por qué se le da adrenalina? ¿Qué función cumple? ¿Qué les parece a ustedes? Porque todo muy lindo, hablamos de la adrenalina, 1 en 1000, intramuscular, pero ¿y qué pasa? ¿Por qué? Ahora que nombré los receptores me acordé. No sé si se entiende mi pregunta. ¿Se entiende, René, a lo que quiero llegar? ¿Puedes repetirla? Lo que yo quiero saber es por qué en el shock anafiláctico, que estábamos hablando recién, hay una liberación masiva de histamina, vimos, vas a unirse a los receptores H1, histaminérgicos. ¿Por qué administramos adrenalina para el shock? Yo me quedé pensando en otra cosa, Martín. Bueno, es Porque ahora el momento. la administración son 3 microgramos, ¿sí? Con el anestésico local, con un tubo de anestesia local con adrenalina, uno de 100.000, ¿cuánto le administran? Más o menos. Deberes. Me van a averiguar cuál es la relación entre la cantidad de adrenalina que le salva la vida al paciente en el shock anafiláctico, que son 3 microgramos, 0,03 mililitros, equivalen a 3 microgramos, y la cantidad de adrenalina que hay en un tubo de 1,8 al 1 en 100.000. Deberes. Ahora vamos a la pregunta de Martín. No vimos adrenérgicos, Martín, ¿cómo te van a contestar? Ah, tenés razón, no dimos adrenérgico. No dimos adrenérgicos. Bueno, siempre pasa que a veces un tema Pero queda igual siempre antes que... conocen algunos efectos de los adrenérgicos por fisiología, por los vasoconstrictores, y la pregunta que tú estás haciendo la van a sacar razonando. Si entró en un shock, ¿cuál será la utilidad de la adrenalina? El ¿Se acuerdan de que- shock, Reanimar al paciente. pero ¿cómo? ¿Cómo, Mauricio? A ver, Y ¿qué era el razonando shock? tiene el efecto contrario a la histamina, que sería la vasoconstricción. Muy bien, Aunque Facu. Exactamente eso. Es un antagonista fisiológico no competitivo. El shock se da por la vasodilatación masiva ocasionada por la vasodilatación extrema ocasionada por la liberación masiva de histamina. Entonces, se contrarresta la acción vasodilatadora de la histamina con la acción de la adrenalina por efecto alfa 1, ¿se acuerdan?
y bueno, también tiene otros efectos, pero mediados por otros, ¿cómo se dice? Receptores, pero está muy bien. La vasoconstricción de la adrenalina, además de otros efectos que después vamos a ir viendo a lo largo del curso, sobre todo respiratorios, en fin. Bueno, muy bien. Hay que acordarse, Martín, de que alteraron el orden del El orden. dictado de clase. Sí. Bien, un antagonismo no fisiológico, perfecto. Y un antihistamínico, ¿qué les parece a ustedes? Que va a actuar, el antihistamínico yo le doy una pista, va a actuar en el mismo receptor que la histamina, va a actuar en el H1 y en el H2. ¿Cómo sería en ese caso? Un antagonista competitivo. Muy bien, exactamente, van a competir por el receptor. Perfecto. Bueno, esto que ven acá es la triple respuesta de Lewis, ¿sí? Esta respuesta es básicamente también lo que se hace en un test de alergia. No sé si alguna vez alguien vio o se hizo con un alergista un test de alergia. La triple respuesta de Lewis. Lewis estaba estudiando y inyectó en la dermis histamina y vio que había un eritema central, seguido por un hinchazón o pápula, y luego seguido por un eritema periférico. Esto es básicamente lo que hacen los médicos, los alergistas, cuando quieren saber si una persona es alérgica a algunos de los componentes que ustedes quieren saber, como por ejemplo el anestésico. Van a ver que vienen un montón de pacientes y le dicen, yo no me puedo dar anestesia así, o tal, o esta o la otra, y ustedes le van a decir, bueno, mire, acá le doy un tubo de cada uno de los anestésicos que yo tengo, hace la interconsulta con el médico alergista, ustedes le hacen la nota, y ahí el médico le va a hacer algo muy parecido como hizo el Lewis. ¿Sí? En el antebrazo, por lo general, se coloca, se inyecta, ¿verdad? Intradérmico, y ahí se ve, se estudia. Muy bien. Bueno, los antihistamínicos, tenemos los de primera generación, ¿sí? Que capaz que los más conocidos para ustedes es las entalaminas, como la difenidramina, o las alquilaminas, la clorofeniramina, es una de las más conocidas, ¿sí? No sé si hay alguna otra que conozcan o que puedan conocer, pero estoy seguro que la clorofeniramina lo conocen perfectamente, porque en algún momento capaz que cuando eran chicos les dieron. Bueno, inhiben a los receptores H1, o sea, son antagonistas competitivos, que se encuentran en las vías respiratorias, en la conjuntiva ocular y en la piel, y además pueden inhibir a receptores colinérgicos y serotoninérgicos. Todavía no vimos colinérgicos, pero es algo a tener en cuenta que lo vamos a ver cuando hablemos de ellos. Tienen una corta duración de acción, son muy liposolubles, ¿sí? Una latencia muy corta, tienen una acción prácticamente instantánea, ¿sí? A lo que tiene una corta duración, su posología va a haber que administrarlo varias veces, más de una toma diaria, ¿sí? No son tan cómodos, y atraviesan la barrera hematoencefálica y producen el bloqueo muscarínico, ¿sí? A nivel central, acompañado de otros efectos, como por ejemplo, son sedantes, ¿sí? Bueno, miren, la clorfeniramina, ¿sí? Tiene efecto anticolinérgico también, ¿sí? Anticolinérgico, y efecto sedativo. ¿Qué quiere decir anticolinérgico? ¿Le suena de algo? Tampoco lo vi. Por eso, tampoco lo vimos. Bueno, anticolinérgico está relacionado con el sistema nervioso autónomo parasimpático, después lo vamos a ver, está con las secreciones glandulares, por ejemplo. ¿Sí? Efectos sedativos, se administra por vía oral 4 miligramos cada 4 a 6 horas, y tiene una dosis máxima de 24 miligramos.
Y también miden la difenhidramina, tiene una acción anticolinérgica, produce sedación, es antiemético, o sea, es útil para los mareos, ¿sí? Antivertiginoso, ¿sí? Y antidisquinético. Todo eso. Por vía oral, 25 a 50 miligramos cada 8 horas. ¿Sí? Estos son los más usados, los que más hay en nuestro país y quizás los más comunes que ustedes vean. Todos estos son los que se administran después del shock anafiláctico. ¿Sí? Son de primera generación. Atraviesan la barrera hematocefálica, ¿sí? Y tienen efectos sedativos. Aparte de tener otros efectos como antieméticos, antivertiginosos y acciones anticolinérgicas. Sus reacciones adversas son la sedación, somnolencia, puede haber incoordinación motora, sequedad de boca y de vías respiratorias, náuseas, vómitos y diarrea, ya es más raro, y fatiga muscular, ¿verdad? O latitud, que es lo mismo. ¿Sí? Pero los más comunes son la sedación y la somnolencia, y acompañado capaz de la incoordinación motora y la sequedad de boca y vías respiratorias. Pueden tener interacciones que potencian los efectos de los depresores como el alcohol, ¿sí? Los barbitúricos y los hipnóticos. Son depresores del sistema nervioso central que vamos a ver dentro de poco también. Bueno, para las alergias moderadas son útiles, ¿sí? Muchas veces son el tratamiento definitivo, no se necesita más nada. Se pueden administrar por la vía parenteral, cualquiera de ellos dos que vimos, y también es necesario a veces los corticoides que yo les nombraba, como la hidrocortisona. Esto es un manejo intrahospitalario porque se administra la hidrocortisona parenteral. Bueno, y los antihistamínicos de segunda generación, ¿sí? Las piperidinas, quizás sean los más relevantes del grupo, como la loratadina o la desloratadina, que quizás alguna vez los escucharon. Algo hablamos en la clase pasada cuando hablamos de asociaciones con AIES, ¿sí? Y ahora lo vamos a volver a hablar. Los de segunda generación, los anti-H1 de segunda generación, también tienen una inhibición competitiva de los receptores H1, ¿sí? Además de receptores colinérgicos y serotoninérgicos. Si bien sus efectos anticolinérgicos son menores que los de primera generación. Tienen mayor duración de acción, no atraviesan la barrera hematocefálica y no tienen acción sedante, ¿sí? No producen somnolencia tampoco. La loratadina tiene una acción rápida, pero en realidad la latencia no es tan rápida o tan veloz como es con los de primera generación, ¿sí? Fíjense que demora de 1 a 4 horas en comenzar a hacer el efecto, pero este persiste por 24 horas, lo cual permite hacer una dosis única diaria, de preferencia a la mañana. Con 10 miligramos de una dosis única es más que suficiente. En el embarazo es categoría B y en la lactancia aseguran las dosis habituales también. Y tenemos asociaciones, que la vimos un poquito en la clase pasada, y a ustedes ¿qué les parece? ¿Por qué se puede asociar un antihistamínico con un AIE? Acá les puse un ejemplo de lo que hay en el mercado. La loratadina son 10 miligramos más dexametasona, por ejemplo. ¿Por qué será? ¿Para qué está el AIE con esa loratadina? Porque esa loratadina es para mediar la respuesta alérgica, la respuesta de bloquear a los receptores H1. Ya ustedes me dijeron muy bien, es un antagonista competitivo de los H1. Preventivo. Y preventivo. Me faltó esa palabra que es fundamental. Es preventivo de alergias leves, la loratadina, por ejemplo. ¿Sí? Y los otros también son preventivos de alergias. Ustedes saben que el paciente es alérgico, tiene una reacción leve a alguno de los componentes que ustedes necesitan utilizar, sí o sí, en el consultorio, se les puede indicar al paciente que tome un antialérgico, ¿sí? Un antihistamínico, mejor dicho, ya sea de primera o de segunda generación, antes de concurrir a la consulta odontológica. ¿Por qué?
¿Por qué, muchachos? ¿Cuál será el mecanismo? ¿Es antiinflamatorio? El antihistamínico primero, decime. ¿Por qué el antihistamínico tiene esa acción preventiva? ¿Qué es lo que hace? Mire, yo tengo la sospecha... Ocupa el lugar del receptor, que en vez Muy de ir bien. histamina, tipo ya está ocupado por la loratadina, entonces previene la alergia que pueda ocasionar el medicamento o lo que vayamos a utilizar en el consultorio. Perfecto, evita, previene la unión de la histamina con su receptor. Muy bien. Y ahora vuelvo a Mauricio. Hablaste de antiinflamatorio. ¿Cuál es el antiinflamatorio ahí? ¿Fue Mauricio el que habló recién? Sí, la dexametasona. Muy bien. ¿Y por qué está la dexametasona ahí? ¿Qué es lo que controla en este caso? Un antiinflamatorio, ¿qué va a controlar? La respuesta inflamatoria de la alergia. Acuérdense que toda aquella batería de autacoides, no solo la histamina, estaba presente. Había una respuesta patológica que es la alergia, sí, pero también hay otra que es una respuesta beneficiosa mientras no se descontrola, que es la respuesta inflamatoria, que se dan en forma simultánea, ¿sí? A ver, Martín, no sé si... Sí, profe. Bien. Ya. Tienen que tener en cuenta que a veces estas asociaciones, ¿sí? A veces no, son de venta libre, ¿sí? ¿Y qué pasa? Creo que lo hablamos, pero ¿qué pasaría si una persona tomara, ¿sí? Se autoprescribe o se automedicara con una loratadina, con una dexametasona? Porque a veces pasa que frente a unas reacciones alérgicas menores, leves, toman loratadina con dexametasona, se sienten bien, entonces ven que la toman todos los días, no tienen ningún problema. Pero ¿qué puede pasar? ¿Puede ser peligroso? Sí. ¿Por qué? Porque todo abuso es nocivo, digamos. Sí, está bien, no hay medicamentos ¿Puede para ser por toda la la vida. tolerancia a la dexametasona? Va por el lado de la dexametasona. ¿Qué pasaba con un corticoide? Puede ser que sea por la enfermedad de, del Cushing. Muy bien. Puede haber un Cushing farmacológico, ¿sí? Que es producido por largos periodos tomando, ¿sí? Un corticoide, administrando un corticoide. Muy bien, Facundo. Bueno, no tengo más diapositivas, pero ahora pregunten ustedes. ¿Puedo preguntar, Martín? Sí, claro. ¿Dónde más escucharon que hay antihistamínicos? ¿Qué otras asociaciones a dosis fijas contienen antihistamínicos? En esta época hay muchísimas asociaciones a dosis fijas con antihistamínicos. Algunos, ¿Pueden ser los antigripales? muy bien, muy bien. En sobrecito para revolver, que tiene vitaminas, que tiene, ¿qué más tiene? De todo tiene, ¿sí? Y bueno, y también están asociados a los antigripales, también esos antigripales pueden tener vasoconstrictores, en fin, es el gran inconveniente de las asociaciones a dosis fijas, ¿verdad? Que también ocasionan interacciones medicamentosas y hay mayor riesgo también de interacciones por el mayor número de medicamentos que uno está tomando y a veces sin conocer.
van a encontrar en la plataforma, si lo quieren hacer, una autoevaluación, unas preguntitas, alguna es abierta, como por ejemplo la de la triple respuesta de Lewis, pero hay una serie de preguntas que estaría bueno que hicieran ese ejercicio si tienen tiempo, y las respuestas que no encuentran en la clase, buscarlas en los diferentes libros, o yo también les subía, hoy les decía el libro de farmacología que tiene unos esquemas y unos dibujos muy lindos, muy aplicable a la clase que dio Martín cuando habla de la desgranulación del mastocito, y tienen el otro deber de decir para la próxima las dosis administradas de adrenalina en el shock anafiláctico y la que administran cuando inyectan un tubo de anestesia local, por ejemplo, un alveolar inferior. ¿Sí? Bueno, ahora va a seguir haciendo preguntas Martín, Natalia, Nacho, Camila, ustedes, todos van a hacer preguntas. Ah. Empezamos por las de ellos. Sí, sería bueno si tienen alguna pregunta, dudas, preguntas, duda. inquietud, críticas, Yo tengo constructivas. una pregunta, pero no es de temas en sí de fármacos, sino es que si van a subir el teórico de glucocorticoides de AIES Sí. que se dio la clase pasada. Sí, yo estoy subiendo la grabación al Drive, pero me demora un montón para subirles el link. Y el teórico, sí, claro. Está buenísimo, gracias. Aportes. Conocen un poquito de los anestésicos locales, que es lo primero que hay que dar cuando se instala un shock anafiláctico. No en todas las alergias graves. Hay otras que se solucionan solamente con la administración parenteral de corticoides, de glucocorticoides. Y el tercer componente de esta tríada, los antihistamínicos de primera generación. Adrenalina revierte el shock, disminuye las secreciones bronquiales, favorece la broncodilatación, ¿sí? Los glucocorticoides controlando la respuesta inflamatoria de la alergia, y los antihistamínicos, como decía hoy Ornella, ocupando esos receptores para evitar que la histamina que todavía sigue circulando los ocupe y agrave o continúe con esta reacción. ¿Sí? Eso es importantísimo. Después, cuando les enseñen los adrenérgicos, se va a retomar el tema, sobre todo de la adrenalina. Por otro lado, y también también tiene que ver con la histamina, pero la próxima clase vamos a empezar con los fármacos útiles en el sistema cardiovascular. Los compañeros que están en el plan 2001, que están cursando la materia 3010, semiología, farmacología, tienen que incorporarse a estas clases. No está Isabel Navarro en este grupo, no está. Hay que avisarle a Isabel, que le avise a los compañeros de la 2001 que se tienen que incorporar a las clases a partir de la semana que viene. Yo igual voy a poner en el EVA, porque empieza lo que antes se llamaba la UDA 4 para los estudiantes del plan 2001. Para el plan 2011 continuamos con el temario que va para el primer parcial, ¿no? Que está contenido del primer parcial. No sé cómo van a ordenar los compañeros el tema cardiovascular para orientarlos un poquito cuál va a ser el primer tema. Martín, que tú considerás que vamos a dar la que viene. No lo discutí con ellos, pero seguramente empecemos con antihipertensivos, antiarrítmicos, y después veamos farmacología de la coagulación.
no me acuerdo en el cronograma si estaba dividido en 2 clases, René. ¿Sí? Perdón, sí, la primera clase, antihipertensivos, Ahí va. Antiarrítmicos, antiaginosos. antiarrítmicos, Bien. digitálicos, Sí. diuréticos y antianginosos. Esos 5 temas van para la primera clase. Los 4 cardiovasculares propiamente dicho y el renal, ¿no? Sí, sí. En la segunda, y ahí vamos a relacionarlo mucho con los AINES, ¿verdad? Por varios motivos. Y así que tienen que tener bien estudiaditos los AINES. Y en la segunda clase, que va a ser de coagulantes y anticoagulantes, o sea, la otra semana, allí vamos a volver a retomar el tema AINES, ¿verdad? Por el efecto antiplaquetario. O sea que para que vean que un medicamento de venta libre, de uso rutinario, over the counter, todo lo que quieran, pero una cantidad de interacciones o de reacciones adversas, por supuesto, efectos terapéuticos. Así que, Martín, decíamos, los coagulantes, la medicación cardiovascular y renal sería entonces la próxima La clase, próxima, sí. el 8. Sí. Y en la otra clase, el 15, estaríamos con coagulantes y anticoagulantes. Ellos, Tengo una pregunta del tema que se dio hoy, que se me ocurrió recién. sí, Sí. ¿Qué relación hay entre el asma y las alergias? el asma es, yo soy dentista, ¿no? Tendré que contestarle a un médico, pero es una Te enfermedad, tengo fe igual. es una enfermedad inflamatoria que también tiene un componente autoinmune, entre otros, y muchas veces las alergias pueden desencadenar una crisis en un individuo susceptible, ¿verdad? Y justamente dentro del tratamiento sintomático, ¿verdad? Por supuesto que también hay antiinflamatorios, AIES sobre todo, pero la broncodilatación se consigue con adrenérgicos y también se utilizan antihistamínicos para... Sí, por eso mismo preguntaba, por los antihistamínicos. sí,